Economía humanista. Introducción brevemente al concepto de economía humanista. El autor Ludwig von Mises concretó mucho más el carácter humanista de esta visión de la economía. Según él, el economista debía centrarse en el estudio de la acción humana, independientemente de cuáles puedan ser las preferencias, características o decisiones de los agentes en el mercado. No pueden hacerse juicios de valor ni predicciones. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad. Es decir, pasar de una ética individual a la ética de lo público. Desde esta perspectiva, son responsables de lo público no solo los burócratas que ocupan una función pública, sino todos los que tienen que responder por personas y recursos a ellos encomendados. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabaja activamente en la definición e implementación de las políticas fiscales enfocadas en alcanzar el equilibrio entre los programas de gastos e ingresos gubernamentales. Como resultado de esta política fiscal y como resultado de eficientar los sistemas recaudatorios, se ha logrado ampliar la base de contribuyentes. México ha venido aumentando consistentemente su recaudación fiscal y reduciendo su dependencia a los ingresos petroleros durante los últimos años. En este sentido, se estima un superávit primario del PIB para 2021. La relación entre la economía humanista y la política fiscal. De acuerdo a la economía humanista, la política fiscal se ha involucrada como una disciplina económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Es decir, está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público, para así mantener un nivel de estabilidad en los países. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Aspecto informativo de acuerdo al comportamiento humano económico. El autor Adam Smith fundamentó el principio de proporcionalidad, la cual nos decía que la carga fiscal no debe fijarse solamente en función de la capacidad económica de los contribuyentes, sino en función de su capacidad contributiva, pues ésta se debe incidir únicamente sobre una porción razonable de su ingreso, utilidad o rendimiento, a fin de que el tributo se vuelva confiscatorio. De dicha postura pueden desprenderse dos aspectos fundamentales: por una parte, el de la capacidad contributiva, y por la otra, el de la capacidad económica. Marco legal. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia fiscal o tributaria, a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria. Para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de la sociedad y realizar sus objetivos y finalidades de la política fiscal, social y económica, es necesario que obtenga los recursos suficientes, y esto lo hace a través de la imposición obligatoria de contribuciones a cargo de los sujetos pasivos, es decir, los gobernados. Cuando nos referimos a la palabra contribución, que proviene del verbo contribuir, nos estamos refiriendo a la acción de dar, de pagar, de aportar algo, ya sea en dinero o en especie para un determinado fin. Ventajas de pagar impuestos. Número 1. Evitas problemas posteriores. Eliminando tus obligaciones rápidamente, no dejas lugar a que el SAT te envíe una carta de requerimiento o la posibilidad de obtener una multa. Número 2. Puedes solicitar devolución. En el caso de hacer las cosas correctamente y pagar, aunque sea por sobre lo que debes, podrás solicitar la diferencia de lo que hayas pagado a lo que realmente declaraste.
siempre y cuando cumplas con todos los requisitos. Número 3. Aportas a la sociedad. Este punto puede ser considerado por muchos como una desventaja, pero para nosotros colaborar con los demás es el principio básico del pago de impuestos. Número 4. Facilidad crediticia. Pagar nuestros impuestos en tiempo nos permitirá conseguir un crédito más fácil, puesto que no seremos morosos. Número 5. Evitas recargos. Solo si pagas en tiempo y forma, al pagar impuestos hasta la fecha de vencimiento, no tendrás que pagar de más. Número 6. Ganas en tranquilidad. Lo que vamos a ver coincide bastante con el primer punto, dado que al estar al día con nuestras obligaciones no estaremos trabajando con el miedo de que un día ingrese un oficial del SAT a traernos una intimación. Número 7. Mantener una reputación. Aunque el fisco no salga a decir quiénes son los grandes cumplidores, sino que siempre menciona a los que evaden o deben. No está de más no ingresar a este último grupo. ¿Qué pensarían tus proveedores y clientes si ven tu negocio clausurado? ¿O si no puedes pagar por tener las cuentas embargadas? Desventajas de no pagar impuestos. Los avisos de ISR comenzarán a llegar a su buzón de correo, asimismo anexando el saldo de su deuda tributaria, cancelación de cuentas bancarias o firma electrónica, pago de recargos y actualizaciones. Entre más tiempo pase sin que paguemos nuestros impuestos en tiempo y forma, más recargos tendremos que pagar a la autoridad. Podrá recibir multas. Si ha ignorado las notificaciones de la autoridad y no ha hecho ningún arreglo para pagar los impuestos, las penalidades aumentan. Delito de evasión de impuestos. Puede ser acusado de cometer un delito de evasión de impuestos. Las penas pueden ir hasta 5 años en prisión y 250,000 en multas. Conclusión. Así, tanto en México como en muchos países de América Latina se han realizado corruptos procesos de privatización capitalista que son no solo impopulares, sino alejados de todo perfil eficientista y con ganancias elevadas, por no decir exageradas. Una política transparente desde el humanismo económico buscaría renacionalizar todos los activos privatizados ilegalmente. Tal vez con la forma de sociedades mixtas de los sectores privados y públicos bajo estrictos estándares empresariales. Se estima que la planificación descentralizada, con un papel razonable y necesario del Estado, debe hacerse bajo una agenda equilibrada de medidas de política económica directas e indirectas. Ellas deben privilegiar un sistema tributario progresivo, que no castiga el consumo de las mayorías y dibuje una equitativa distribución de la renta nacional. Estos son ingredientes que hacen una economía de la justicia. Por lo que se puede concluir que en lo relativo al gasto, tanto público como privado, se debe privilegiar las erogaciones sociales en educación, salud y vivienda, que con la federalización del Estado en infraestructura, como caminos, comunicaciones y servicios financieros, sirvan para construir una economía para todos. Tal sociedad participativa es un baluarte del humanismo económico. El gobierno, que con una mano exige aumento de impuestos, debe con la otra procurar el aumento de la riqueza.